Klaus Kempfe, director regional de Portfolio Solutions de Credicorp Capital. Klaus, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás todo? ¿Cómo está todo por allá? Muy bien, con un poco de frío nomás, con Santiago lloviendo. Sí, está. Estos días son como medio deprimentes, ¿no? ¿Aló, Klaus? Parece. ¿Aló? Sí, ahí te escucho. Oye, Klaus, estuve leyendo un reporte súper interesante que escribieron tú y tu equipo respecto de la visión de los mercados en el contexto de este coronavirus y una de las tesis centrales que ustedes plantean es que la liquidez y la volatilidad es más importante que las expectativas de utilidades. ¿Nos puedes ilustrar al resto por qué les parece que la liquidez y la volatilidad son más importantes que el dato duro, que son las expectativas de utilidades? O sea, en el largo plazo, finalmente si una compañía no entrega utilidades no tiene valor, ¿cierto? Pero cuando uno intenta entender cómo se ha estado comportando el mercado y qué es lo que ha estado pasando en este último tiempo, es mucho más relevante entender cuáles son las tasas de descuento o cómo se descuentan los valores futuros que tienen los activos. Eso tiene que ver con la liquidez y también la disposición a tomar riesgo que tienen los actores, y eso tiene que ver con la volatilidad. Hemos visto, y uno de los factores que es más relevante de la dinámica que hemos tenido en marzo, abril, mayo y ahora junio, es cómo se ha comportado el índice VIX. Este índice VIX es el que refleja la volatilidad del mercado y pasó de estar en niveles muy bajos, cercanos a 10 puntos, a niveles de 80, que es el máximo histórico. En ese escenario, los inversionistas que tienen, por ejemplo, 50% de su cartera invertida en acciones y que normalmente tenían una volatilidad de 5%, por esa componente, pasó a tener una volatilidad de 80%, ¿cierto? Y pasó a tener en su portafolio una volatilidad de 40%. Entonces, pasó de un portafolio que era relativamente conservador o moderado a un portafolio que de repente, por la volatilidad, se convirtió en agresivo, y eso generó que muchos actores del mercado salieran a vender posiciones durante marzo independiente de las utilidades que fueran a tener las compañías. Ajá, una visión más de corto plazo. Al mismo tiempo, fundamental. Lo que pasa es que finalmente tienes que pensar que un portfolio manager, un hedge fund, puede ser en Estados Unidos, puede ser en cualquier parte del mundo, tiene también contrapartes dentro de las decisiones. Hay un equipo de riesgo que finalmente te levanta la mano y te dice, bueno, todos los límites de riesgo que se definieron se están rompiendo, entonces hay que volver a lo normal, y eso volver a lo normal significa claramente vender activos de riesgo, que puede ser vender bonos high yield, vender acciones, y al mismo tiempo eso ocurrió en la misma semana, entre el 9 de marzo y el 19 de marzo, ocurrió en un periodo en donde la liquidez del mercado se secó, y en la medida que se secó esa liquidez del mercado, lo que yo planteo es que el mercado cambió su horizonte de inversión. El mercado normalmente mira a 1 año, 2 años, 3 años. Hay inversionistas de más largo plazo, por supuesto, que miran a 10 años. Pero cuando se acaba la liquidez y los actores del mercado empiezan a tratar de salvar el día, finalmente tu horizonte de inversión es un día, una semana, y ahí ya no te importa mucho cuáles son las utilidades que vayan a haber el próximo año o el subsiguiente, sino que te importaba muy el muy corto plazo. Cuando la Fed entró, porque eso te ayuda también a explicar por qué todos los estímulos de la Fed en términos de liquidez son tan importantes para los mercados. Pareciera que eso es lo que lo mueven, y sin contar el día de ayer, Estados Unidos estaba en algunos índices 0 en el año, y en algunos índices como el Nasdaq estaba bastante positivo, no sé, creo que 10% puede llegar a estar arriba. Entonces eso se puede explicar por esta liquidez que inyecta la Fed, y como dices tú, que los inversionistas estén mirando un plazo mucho más corto. Claro, finalmente el mundo cambió después del 2008 y la gran pregunta es cuánto es la liquidez o cuánto dinero va a haber disponible para comprar activos. Y si bien las acciones en un principio, cuando uno las ve recuperando hasta los niveles mismos que había tenido a comienzo de año, aparecen como algo caras, eso si uno lo contrasta con lo que ha pasado en renta fija, donde las tasas están en los mínimos históricos, uno puede decir que relativamente la renta variable está más barata que la renta fija. Claro, ¿cierto? Son activos con más riesgo, o sea, el riesgo está pagando más, pero también hay más incertidumbre, hay más riesgo del riesgo, como por decirlo, ni siquiera sabemos
qué es lo que puede pasar, cuán malo es el escenario malo. Estamos de acuerdo, pero la liquidez que ha inyectado la Fed ha permitido que desde finales de marzo cambie la forma en que mira el mercado, y esto que yo te decía, que hubo un par de semanas donde el mercado tenía 1 o 2 años de horizonte de inversión. Lo que pasó es que ya durante abril el mercado volvió a pensar en 2, 3 o 4 años plazo. Cambió totalmente su horizonte de inversión, y eso finalmente es lo que hace que las utilidades, por ejemplo, esperadas para el 2020 caen, ¿cierto? O sea, han caído 28% las utilidades esperadas para el 2020, y aún así la bolsa sigue subiendo. Es porque finalmente el mercado dijo, ok, yo sé que el 2020 va a ser malo, me voy a preocupar de cuál es el valor de largo plazo de estas compañías, y estas compañías tienen valores de largo plazo. Bueno, la otra hipótesis también, Klaus, es que el mercado estaba interpretando que la recuperación económica tenía forma de V corta, y más allá de cuánto cayera, si eran 28-30% las utilidades de este año, lo importante era que al año siguiente ya se recuperaba todo y volvíamos al nivel normal. Cosa que yo no sé qué están viendo ustedes, pero el mercado pareciera que ayer le puso un signo de interrogación grande a esa hipótesis. A ver, nosotros, cuando uno dice V corta, uno debería esperar no solo que la línea sea como una V corta, sino como que uno recupere lo que no ganó o lo que perdió, ¿cierto? Claro. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos crece 2% al año. Ese es su crecimiento potencial. Como el crecimiento potencial de Chile está un poquito más arriba, a lo mejor más cerca del 3%, el de Estados Unidos está más en torno al 2%. Entonces, si uno sumara, por ejemplo, el crecimiento que uno iba a tener entre el 2020 y el 2021, y uno iba a tener el 2% más 2% de un 4%. Nosotros estamos esperando que Estados Unidos caiga un 6,3% este año y suba un 4,8% el próximo año, lo cual es parecido a una V corta, ¿cierto? Sí. Pero si uno suma los dos, se queda con menos 1,5 versus un 4. Eso realmente es una V corta, pero no te devuelve a la tendencia en la que estaba. Entonces yo diría que son más parecidos a una U o el símbolo de Nike que de repente algunos hablan. Sí. Pero por otro lado tenemos a China, y China es un caso súper interesante porque en nuestras estimaciones y también algunos promedios de mercado están apuntando a que China crece, por ejemplo, 2% este año y 9,7% el próximo año. Entonces cuando uno suma esas dos, te lleva a un 11,7, que es muy cercano al 12 o al 11,8 que se esperaba a comienzo de año. Entonces, si uno quiere hablar de V corta, yo creo que la V corta sí se puede dar en China, pero en el resto de los países va a ser más una U, y va a ser durante el 2022 que vamos a alcanzar el nivel de PIB que teníamos durante el 2019. Ya, pero de acuerdo. Estamos conversando con Klaus Kempfe, director regional de Portfolio Solutions de Credicorp Capital Chile. Klaus, lo que pasa es que en la lógica de la recuperación de forma de V corta, se supone implícitamente de que los empleos no se pierden, la capacidad productiva no se pierde, y lo que no se pudo producir y consumir este año se va a producir y consumir el próximo. O sea, si tú hoy día no te compraste el auto que esperabas comprarte, el próximo año te vas a comprar 2. Y esas cosas en algunas industrias son más o menos razonables y en otras no son razonables. Entonces, la pregunta también es, en parte, ¿qué pasa con ese consumo que no se realizó este año? ¿Cuánto de ese consumo se posterga y cuánto de ese consumo se elimina? Lo mismo para la inversión y lo mismo para el gasto público. Bueno, un poco los números que te decía son los números más promedio que estamos viendo en el mundo. O sea, caídas de en torno al 6%, entre 6 y 8% en países desarrollados, ¿cierto? Y recuperaciones el próximo año entre el 4 y el 6% el próximo año. Entonces uno podría decir que el 75%, ¿cierto?, de lo que no se consume este año se va a consumir el próximo, pero igual hay una parte que termina perdida. Y es súper interesante la pregunta que tú me hacías de cómo el mercado cambió un poco su postura en términos del crecimiento, porque otra de las fases que hemos tenido en esta recuperación, la primera fase fue esta de la devolución de liquidez, que fue del 19 de marzo al 18 de mayo, pero del 18 de mayo hacia adelante, lo que empezamos a ver también fue que el mercado se empezó a comprar la idea, a creer la idea de un mayor crecimiento en el mundo. Y eso se ve reflejado en diferentes activos y sobre todo en los activos más riesgosos. Por ejemplo,
El sector financiero en Estados Unidos empezó a andar mejor que el sector tecnológico, el sector de las small caps empezó a andar mejor que el sector de las large caps, las pequeñas mejor que las grandes. Los países emergentes y Europa también empezaron a andar mejor que Estados Unidos, y también pudimos ver países, o sea, monedas emergentes con buena rentabilidad, que es una de las razones por las que el peso chileno también se ha venido apreciando. Entonces tuvimos una tendencia desde el 18 de mayo hasta antes de ayer, en donde el mundo de verdad empezó a ponerle precio al mercado en línea con una recuperación rápida. Y eso lo vemos, como yo te decía, en este cambio de tendencia del mercado, no solo de los grandes números del S&P, sino que la rotación sectorial. Y eso se acabó con el mensaje de la FED, que si bien ese mensaje de la FED fue bastante de política bastante expansiva, bien dovish, como le llamamos en el mercado, esa política expansiva le hace bien al mercado en general en el mediano plazo, pero en el corto plazo el mensaje que quedó fue que la recuperación no iba a ser rápida, y por eso la FED está apuntando a mantener las tasas en cero hasta final del 2022. Claro. Bueno, también en ese contexto, Klaus, te quería preguntar cómo están viendo los emergentes versus los desarrollados. Nosotros hemos estado, por ser parte de un país que se considera emergente, en una región de puros países emergentes, entonces siempre hemos estado esperando de que los emergentes le ganen a los desarrollados, que crezcan más rápido, que la inversión fluya. Lo normal es que los países emergentes tenemos tasas de interés más altas, tenemos proyectos más rentables, y los capitales fluyen desde las economías desarrolladas a financiar proyectos en las economías emergentes. Esa es la teoría muy general. La verdad que desde la crisis del 2008 esto no ha pasado, prácticamente no ha pasado en crecimiento económico, y seguro no ha pasado en desempeño de las bolsas. ¿Cómo están viendo ustedes hoy día el desempeño probable de los mercados emergentes versus el desempeño probable de los mercados desarrollados? Sí, tú lo anotas muy bien. O sea, llevamos varios años esperando que los emergentes sobresalgan y sean vuelvan a ser la estrella que eran entre el 2000 y el 2008, ¿cierto? Lo que ha pasado es que del 2008 hacia adelante el crecimiento de valor de las compañías ha venido muy de la mano con inversionistas, como yo decía al comienzo, que están apalancados, que están más invertidos, y en un mundo en donde es la liquidez extrema la que está liderando el crecimiento del mercado, y no necesariamente las utilidades. En ese contexto, lo que ha pasado es que los inversionistas han buscado inversiones de poco riesgo y no necesariamente de mucho retorno, que es diferente a lo que pasaba antes. Antes, como no había tanta liquidez, el inversionista buscaba cuáles eran los lugares donde había buena rentabilidad. Hoy día, los inversionistas buscan lugares donde hay poco riesgo. Y ahí es donde Estados Unidos en particular ha salido ganador los últimos 10 años en términos de rentabilidad. Bueno, y pero, también, Klaus... perdona. Dale. Sí, y en este contexto tenemos algo mixto, en donde por primera vez en los últimos 5 años vamos a volver a tener países emergentes creciendo más que desarrollados. Vamos a tener una ventana de más o menos un año que comienza ahora y termina a mitad del próximo año, en donde países emergentes en general, sobre todo liderados por China, vamos a tener mayor crecimiento que los países desarrollados, que es algo que no se veía hace un buen tiempo. Eso va a apoyar sobre todo las actividades que están relacionadas con la economía china, y es la razón por la que el precio del cobre nosotros venimos apuntando que debería haber rebotado, y ha ido rebotando en esa línea. Lo que sí es que vamos a ver buenas rentabilidades en los sectores más relacionados a esas materias primas generales y los relacionados a adicionales. Eso puede darnos un respiro, en particular a Chile, a los países andinos en general, durante el segundo semestre. Creemos que Latinoamérica está bien posicionado para capturar ese crecimiento adicional, porque ha sido muy castigado en esta etapa de la pandemia, y posiblemente el estar más barato, ¿cierto?, por el castigo adicional, junto con un China empujando la economía del mundo, puede ser que nos lleve a un punto interesante en Latinoamérica en los próximos 12 meses. Ya, Klaus, estamos conversando con Klaus Kempfe
de Credit Corp. Y efectivamente, está haciendo un punto de que lo que ha sido más castigado ha sido Latinoamérica. Yo estoy viendo acá el informe de ustedes y muestra que Colombia ha sido el peor país en lo que va del año, con caída 35%, Brasil caía 31,5%, está México, está India, Indonesia, Perú, Rusia, todo esto dentro de los peores 10. Entiendo el punto donde que puede haber una oportunidad en Latinoamérica por dos razones, que está más castigada, es decir, sus precios han caído más, y por otra parte está más alineada de la mano de China, que ha respondido de mejor manera, si tú quieres. Pero también hay otro punto súper relevante, creo yo, que tiene que ver con la posición fiscal de cada país. Estados Unidos, nos gusta o no, es el dueño de la emisión de los dólares y por lo tanto tiene una ventaja natural en respecto de quienes no podemos emitir una moneda que es ampliamente reconocida y valorada en el mundo. Y por otra parte, los países latinoamericanos, muchos tienen una posición fiscal de partida bastante mala, y eso te hace pensar de que quizás no tienen suficiente plata para salir a proteger a sus personas, a sus trabajadores, a sus ciudadanos en esta pandemia, y por lo tanto la recuperación puede ser mucho peor si es que la crisis también es peor. Entonces hay que poner en la balanza, creo yo, las caídas de los mercados latinoamericanos con la oportunidad que nos brinda el hecho de estar al alero de China, pero también con el riesgo de tener políticas fiscales o situaciones fiscales bastante desmejoradas en relación a otros países y además no tener la posibilidad de emitir plata, digamos, plata que valga. Klaus. Sí, tú lo dices bien. Finalmente, Estados Unidos es el único país en el mundo que tiene como un estatus diferente. Europa, yo creo que no lo tiene tan fácil, pero sí estoy de acuerdo que Estados Unidos es un país que, si bien viene con una deuda relativamente alta comparado con los otros países desarrollados, su deuda no era tan alta. Va a alcanzar más o menos un 120% del PIB de deuda este año, esas son nuestras estimaciones, pero a pesar de eso el mercado va a seguir confiando en Estados Unidos. Es por eso que nuestros principales overweights hoy día están centrados en Estados Unidos y en Latinoamérica. Latinoamérica como una región y en Estados Unidos porque creemos que el espacio que tiene desde el punto de vista fiscal es un espacio que es completamente diferente a todo el resto del mundo. Como que se mide con una vara diferente. Y ahí creemos que hay dos sectores que nos llaman la atención. Por un lado tenemos el sector de tecnología, que está montado en esta mega tendencia de Internet, en donde hoy día todo lo estamos haciendo por Internet, los que podemos seguir trabajando. Y además creemos que el sector financiero es un sector que, si bien vamos a seguir teniendo volatilidad, ayer cayó un 8%, creemos que estamos encontrando más oportunidades de compra ahora, considerando que esta crisis es diferente. En esta crisis es políticamente correcto que ningún banco quiebre. El 2008 se necesitaba alguna especie de chivo expiatorio porque eran los bancos los que habían generado el desequilibrio de la economía. Hoy día tenemos una economía que se desequilibra simplemente por una enfermedad que es exógena, ¿cierto? No hay como un culpable. Y por lo mismo creemos que el sector financiero, que también sigue bastante golpeado, hoy día está 25% bajo lo que teníamos al comienzo del año, después de la corrección de ayer, en el mediano plazo va a entregar bastante valor y no deberíamos ver problemas sistémicos en el sector financiero porque la FED está completamente comprometida en apoyarlos y también el Tesoro americano, como tú bien señalas, tiene mucho espacio fiscal para poder tomar medidas. Ajá. Excelente. Klaus Kempfe, director regional de Portfolio Solutions en Credit Corp Capital Chile. Muchísimas gracias por estar conmigo, en realidad, no iba a ser con nosotros, pero conmigo hoy. Cuídate y muy interesante la mirada que compartiste ya con nosotros. Gracias, Klaus.